cuando uno habla con la gente, ¿no? Y uno queriendo evangelizar, porque además esa es la misión que Jesús nos dejó a todos los cristianos, de evangelizar, llevar la buena noticia a los demás. Entonces, a veces cuando uno se aproxima desde lo bueno, en especial hoy en día, es como, mira, te voy a mostrar qué es bueno y qué es malo, ¿no? Digamos Mm. que a veces he recibido un poquito como, venga, usted no es quien, en especial en esta época que es tan relativista y que lo que yo pienso es bueno para mí y entonces nadie me lo toca, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estoy levantando el velo. Estamos entonces María Paula y Antonio, y queremos saber un poquito de Catalina, Catalina Barragán. Tiene unos proyectos, una experiencia de Dios, unas ideas. Catalina, primero preséntese. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? Un poco qué estudió, dónde estudió, etcétera. Bueno, pues Catalina, mucho gusto. Yo, pues, ¿qué les cuento de mí? Soy colombiana de nacimiento y de corazón. Nací en una familia convertida de cierta forma, pues colombiana, entonces con raíces católicas, pero pues mis papás tuvieron su proceso de conversión en la juventud y ya a nosotros nos inculcaron la fe desde muy pequeños. Eh, ya yo estudié en la universidad, hice comunicación audiovisual y multimedios en la Universidad de La Sabana y realicé una maestría en dirección de cine en Los Ángeles, en la New York Film Academy. Catalina, espéreme un instante. Dime. ¿Qué quiere Ahora, decir que sus papás eran convertidos? Cuénteme un pues poquito de eso. sí, pues yo digo convertidos porque ellos no, pues como cualquier familia colombiana, pues desde chiquitos los bautizaron, primera comunión y demás, pero ya en su juventud ellos no practicaban la fe. Entonces, mi papá tuvo una experiencia de conversión en la que pues Dios le permitió ver ciertas cosas que lo convencieron de la verdad de la fe cristiana vivida en el catolicismo. Y él rezó mucho por mi mamá, porque mi mamá sí era más bien como alejada. Ellos me cuentan que incluso hubo un tiempo en el que mi mamá era como que, ay, qué aburrido se puso todo santico, todo no sé qué, pero, pero pues también, pues ella no podía negar el cambio que había sucedido en su vida y ya más adelante, por la oración de mi papá y por una amiga en común que tenían que la invitó constantemente a un grupo de oración, ¿Y ella decide qué tipo de estudiar. grupo de oración? ¿En qué tipo de comunidad? Era De- una comunidad carismática, de la Renovación Católica Carismática. Y como mi mamá es muy de cantar, de bailar, entonces pues le dieron donde era. Le Entonces, dieron en la vena del gusto. así es. Entonces, la conversión de ellos fue en la renovación carismática católica. Sí, sí, ¿Cómo se más la de llama? mi mamá, pero sí. Ujú. ¿Cómo? Más mi mamá, pero sí, a mi papá creo que fue un amigo del cristiano que lo puso a leer la Biblia, pero sí, él nunca se fue por el protestantismo, él siempre, estuvo en la Iglesia Católica. Mm. Entonces sí, y a nosotros, pues, nos criaron en esa misma comunidad a la que invitaron a mi mamá, de la Renovación. Y ellos forman parte todavía de una comunidad carismática. Ahorita no, por diferentes razones. Mi papá es diácono permanente ahorita, creo que ahorita cumple 7 años o 6 años, si no estoy mal. Entonces él hizo el diaconado y ya cuando hizo el diaconado mi mamá pues lo acompañó a las clases, a los cursos y ya ellos se dedican es a servir en la parroquia. Mi papá como diácono, mi mamá como catequista. Ujú. Ujú. ¿Y en qué parroquia? Mi papá ahorita está en San Bartolomé Apóstol, que está al lado de la Universidad Luis Amigó, por la SUA. Entonces él está, pues lo asignaron a esa parroquia. Y mi mamá está en nuestra parroquia, que es San Juan Crisóstomo.
por la SUA. A los diáconos los asignan como a los curas, a una Sí, parroquia X y le toca ir allá, así le quede lejos de la casa. sí, señor, ellos también deben obedecer al obispo donde los Sí, manda. no, bueno, al obispo todos obedecemos, pero en Sí. ese sentido de que lo pone a servir a un sitio o en otro, Ujú, depende del obispo. sí. No sabía cómo funcionaba. En realidad no sé cómo funciona el diaconado permanente. Mm. Pues muy interesante me parece esa historia de sus papás, me parece bien interesante. ¿Cómo se llaman ellos? Mi papá Jorge Barragán, y mi mamá Claudia Castaño. Jorge Barragán y Claudia ¿qué? Castaño. Y Claudia Castaño. Ujú, sí. Ok. ¿Qué edad tienen ellos? ¿De qué edad son, más o menos? Ellos ya están en sus sesentas, ya 60. jubilados ambos. Ujú. Ambos se conocieron en la universidad, son ingenieros civiles, Mm. y ya, desde la universidad. Ujú. ¿En la sabana o ellos son de otra universidad? Ellos son de la escuela de ingenieros. Ah, sí, en la sabana no hay ingeniería civil. Creo que no hay. No, no estoy segura, no estoy del todo segura, la verdad. Ok. Está interesante su historia. No Mm. conocía, digamos, llamémoslo así, carismáticos de segunda generación. Pues yo conocía carismáticos de primera generación. Yo trabajé con los carismáticos. Viví en una comunidad carismática en el Minuto de Dios durante año y medio, entonces conocí bastante, prediqué bastante, todo eso. Pero pues eso fue hace años y de verdad después me vinculé de los grupos carismáticos y pues esta es la primera eh, carismática de segunda generación. Cuéntanos entonces un poco sobre usted misma, sobre usted, su conversión, su proceso, cómo ha sido eso. Sí, bueno, pues como les contaba, yo pues desde chiquitos, yo me acuerdo de ser inculcada, o sea, de que nos inculcaran la fe. Entonces, pues mi mamá nos empezó a llevar al grupo de oración carismático desde los 4 años. Yo estaba ahí, tengo un hermano mayor que me lleva año y medio. Él también, pues, estuvimos yendo desde pequeños. Yo me acuerdo haber participado en mi parroquia de esa época también como acólito, Ujú, y estando pues en los cursos, entonces siempre, o sea, no ha habido un momento en mi vida en el que yo no haya estado en la iglesia, por decirlo así. ujú, Pero sí, pues como toda persona, yo pienso que en ciertos momentos de la vida para mí fue como más en la adolescencia y pasando a la universidad, que uno tiene preguntas, ¿no? Digamos que a mí, gracias a Dios, porque eso es un don de Dios, un regalo de Dios, siempre he tenido como una fe muy, muy clara, ¿no? Como decir, como yo creo esto y así es, pero sí decía como, pero ¿por qué creo esto, no? Como muchas personas que hemos crecido, por decirlo así, en la fe católica, em, pues como que uno dice, no, si a mí así me criaron, es mi tradición, es mi costumbre y así es, ¿no? Pero ujú, sí, para mí sí hubo un momento que yo dije, pues yo quiero en verdad saber por qué creo lo que creo y por qué hago lo que hago en esta fe, a pesar de que para mí era claro que Dios es una realidad y que, pues sí, como que era verdad, pero quería saber por qué, ¿no? Como también por qué el hacer del católico, ¿no? ¿Por qué ir a misa? ¿Por qué hacer ciertas cosas y no otras? ¿Por qué dejar de hacer también ciertas cosas? Entonces, eso fue lo que a mí me llevó a querer estudiar un poquito más sobre mi fe, sobre mi creencia y mi vivir cristiano, por decirlo así. Y tuve la oportunidad de hacer un semestre en Canadá y digamos que ahí, pues tuve como un primer momento de renovar, de cierta forma, la fe que tenía, porque algo que, pues yo quiero mucho la renovación católica, porque ahí crecí, pero sí, yo tuve una vivencia dentro de ese grupo de oración en el que, pues, hubo momentos que no me sentía como tan
tan adentro, por decirlo así, porque había mucho emocionalismo, por decirlo así. Yo lo llamo así, ¿no? Entonces, había mucha emocionalidad. Se le daba mucha importancia a la emoción, al que yo estoy sintiendo el Espíritu de Dios, en Ujú. que yo me pongo a llorar porque siento la presencia de Dios, y a mí eso no me pasaba. Entonces, pues, pues para mí, Eso lo llamaban quebrantamiento. sí, exacto. Usted no sufría o no vivía quebrantamiento. Oiga, No, sí, entonces, pues, a mí me impresionaba mucho, me parecía algo muy bonito y seguramente para muchos como que era una vivencia muy especial, pero a mí no me daban ganas de llorar y yo sentía que yo era la rara. ujú. Entonces, entonces, pues sí, digamos que la relación que yo veía con Dios era un poquito más lejana, así como Él allá, yo acá, y cuando Él viene, entonces es que yo debo como sentirlo y así, ¿no? Era como un poquito más así lejana, porque las oraciones, muchas veces las que se hacían, eran muy con un tono de Señor, es que tú, Señor, que está bien, o sea, está perfecto, pero sí, yo lo sentía un poquito lejano. No, Entonces, yo entiendo lo que quiere decir. sí, Cuando la voz se pone melodramática, uno se siente falso. sí, Uno siente que exacto. está pasando quizás algo falso cuando es necesario poner una voz Ujú, melodramática o de niña chiquita o cosas así en la oración. Yo creo que usted tiene razón, pues no tanto por distancia, sino porque uno se encuentra con Dios a partir de su realidad, de lo que uno es. exacto. Ujú, Eh, y no es necesario cambiar uno, volverse de repente, adquirir características que uno no tiene. sí, Pero sí. síganos contando. Entonces, Entonces, estuvo cuando en Canadá. estuve en Canadá, pues en Canadá estuve pues retirada de mi grupo de oración, tuve pues, Sí. ¿no? Como que la oportunidad de en verdad enfrentarme a, bueno, en mi propio tiempo, no tengo a alguien que me dice, usted tiene que ir a misa, usted tiene que ir al grupo, ¿no? Sino como, bueno, ya más decisión propia. Pero sí, sí, yo lo sentía como algo importante, de poder vivir la fe con otras personas. Entonces, en la universidad en la que estuve en Canadá, había un grupo de oración, pero era de cristianos no católicos. Yo dije, bueno, pues Protestantes, eso es protestantes. el Sí, nombre, digamos, técnico son protestantes, sí, exacto. especialmente en América Latina. Ellos han desarrollado una táctica para, para tener como acceso, en la cual cambiaron su nombre. Sí, En Estados Unidos, en Europa, en todas partes le llaman protestantes o el nombre propio de su denominación, bautistas, adventistas, pues hay una cantidad inmensa de denominaciones. Pero para tener acceso a, a la gente de la Iglesia Católica en América del Sur especialmente cambiaron su nombre a llamarse cristianos, lo cual en ujú, mi opinión es un poquito, digámoslo así, agresivo, porque si yo me denomino cristiano es como decir que los demás no son cristianos, solo la mm, gente de mi grupo son cristianos. Es sí, decir, para ellos, y lo sienten así, solo los protestantes son cristianos, los católicos no. De hecho, leía yo la pregunta que desde cierto punto de vista es válida, pero solo desde cierto punto de vista es válida, de si hay cristianos entre los católicos. Algún pastor protestante preguntaba, oiga, ¿será que hay cristianos entre los católicos? O quizá era como un descubrimiento que él hacía, ¿no? ujú, Oiga, entre los católicos hay cristianos, hay gente que sigue a Jesús entre los católicos. Y pues yo creo que la plenitud del cristianismo, la plenitud del cristianismo como el Señor lo, digámoslo así, lo diseñó, la plenitud está en la Iglesia Católica. No quiere decir que los protestantes no sean cristianos. Yo creo que hay ujú, valores inmensos ahí y cosas muy interesantes que tienen que aportar también su vivencia, quizás su vivencia comunitaria, sobre todo el amor a la Biblia. Eh, hay muchas cosas. sí.
Y yo creo que la renovación carismática se alimentó mucho de eso, ¿no? Del Así es. pentecostalismo protestante, y por eso tiene como una cierta eh, situación en ese sentido, el emocionalismo, todo eso. Sí. Ok, Sí, siga. ujú. Pues precisamente esa fue mi vivencia allá, porque pues en este grupo, primero tenían grupos de oración, cantaban muchas de las canciones que cantábamos nosotros acá en Colombia, en inglés, por supuesto. Entonces, eso fue algo interesante, como que ver que esto pasaba pero, Y cantaban como tú dices, Alabaré y todo eso. sí, En tu grupo cantaban, cantaban Alabaré. sí, Alabaré era como cantaban el himno varias. de los carismáticos, ¿no? Sí, Mm. entonces eso fue una experiencia interesante, ¿no? Como sentirme como en un lugar, estando en un lugar desconocido, sentirme no tan ajena, por decirlo así. Bonito, bonito, Pero interesante. sí hubo algo muy bueno que yo aprendí de ellos, como tú dices, como que tienen sus cosas, pero al mismo tiempo hay mucho que se les puede aprender. Primero, el amor a la Biblia, porque ellos hacían estudios bíblicos, y una forma de oración que yo personalmente no había oído, que era, en verdad, cuando hacían oración, hablaban con Jesús como si estuvieran hablando con un amigo, ¿sí? Con una persona. Entonces, ya no era como: "Señor, tú allá, te alabamos", ¿sí? Sino que era como: "Jesús, mira, te queremos entregar esto", y Mm. tal, con un tono muy amistoso, lo cual para mí fue también algo que me impresionó bastante. Yo dije como: "Guau", o sea, se puede hablar así con Dios, ¿no? Entonces, Sí, eso yo la experiencia mía comenzó en un grupo protestante, mi primera experiencia de renovación. Claro, ujú, yo nací en un hogar católico y toda esa historia, pero mi primera experiencia de renovación, aunque digamos, mi conversión, mi descubrir que Jesucristo era el Hijo de Dios y estaba vivo y era Dios y me había estado buscando, y mi encuentro con Él fue solo, personal. El primer grupo al que fui fue un grupo protestante, una organización que se llamaba Alfa y Omega. mm. Y la oración era así como usted la describe, muy, muy sencilla, muy amigable, muy cercana. Yo recuerdo que estaba uno en cualquier sitio, y el que llegaba, oiga, oramos un momentico, bueno, oremos. Y donde estuviera, en la universidad, ahí en la cafetería, en cualquier parte, ¿no? Ujú. Eh, Señor Jesús, ponemos en tus manos esto que estamos haciendo, tengo esta inquietud, tengo esto, aquello. Era como usted lo describe, muy cercana, como con un amigo. Me parece que es un valor interesante e importante, de acuerdo. Siga. Sí, entonces digamos que eso fue muy bonito y pues me ayudó mucho, digamos, en mi oración personal también, ¿no? Como en esa relación más cercana con Dios, con Jesús. Y bueno, digamos que esa fue una primera. Ya más adelante, pues digamos que tuve también una curiosidad de querer entender más, ¿no? Entonces empecé a buscar y a consumir contenidos de apologética, como más de estudio de dar razón de la fe, ¿no? Entonces, ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? pues ahí fue donde descubrí a Catholic Answers, que es una organización en Estados Unidos, Ujú. dedicada a la apologética, y me pareció increíble porque explicaban, bueno, explicaban, pues cuando yo los veía, pero pues toda su labor es de explicar, ¿no? Como dar razón, como ellos se basan mucho en esa cita de San Pedro que dice: "Siempre estemos listos a dar razón de De nuestra nuestra fe. esperanza". Mm. Ajá. Entonces, eso me pareció increíble, ¿no? Que todo lo que ya yo creía, o sea, creo porque así me lo enseñaron, ¿no? Y así lo viví en mi infancia, pero cobraba un sentido más profundo porque se le daban unas bases, pues más, como las raíces de lo que yo creía, pues entonces le daban como más fortaleza y más certeza a la fe que ya profesaba, por decirlo así. Ujú. Entonces, entonces sí, eso fue como muy bonito encontrar como esa parte, ¿no? En decir que, bueno, no es entender que la fe católica, la fe cristiana, no es una fe ciega, ¿no? Es una fe razonable, que se puede entender razonablemente, ¿no?
que obviamente también hay un encuentro personal, hay algo más allá, pero pues es razonable. Entonces eso para mí fue un descubrimiento muy bonito. Y Pues ya, sí, ujú, ese es un planteamiento muy fuerte dentro de la Iglesia hoy en día, a partir de Vaticano II. Si no estoy mal en Gaudium et Spes, el uso de la esperanza, eh, se encuentra, y en varias de las encíclicas de Juan Pablo II, se encuentra esa idea: la fe y la razón no riñen. Durante mucho ujú, tiempo se consideró que que la razón, que la filosofía y la razón no tenían un lugar dentro de la fe católica, que la fe era una fe de creer y punto. ujú, Ok, pero sí, ese es un descubrimiento interesante. Ese es un sí, descubrimiento interesante. Siga. sí. Y bueno, ya más adelante, después de mi grado de la universidad, eh, ¿Se graduó en des- qué? me gradué en comunicación audiovisual y multimedios. Entonces, yo cuando salí del colegio quería ser actriz, pero me gustaba mucho el cine desde el colegio, pero pues me decidí por la comunicación audiovisual, por también consejos, buenos consejos bueno, la actuación es un nicho muy específico. Entonces entré a comunicación audiovisual, me encantó, el detrás de escenas me parece espectacular. Entonces, normalmente yo estoy detrás de las cámaras. Eso iba a decir que ella ha estado levantando el velo mucho tiempo, pero detrás de cámaras, y hoy por primera vez está. Ahora decidió lanzarse al estrellato. Bueno, Sí, esperemos que le vaya muy bien y gracias. que logre muchos seguidores para nosotros, y ahorita nos cuenta del proyecto que usted tiene Sí, así es. también para usted. Entonces, entonces sí, después de la universidad decidí hacer una maestría en dirección de cine en Los Ángeles, un sueño muy grande que yo tenía y que Dios me dio la oportunidad de cumplir. Y pues estando en Estados Unidos, también, pues yo seguí investigando un poco más, o pues muy conectada con esta organización de Catholic Answers. Tuve la oportunidad de ir a uno de sus congresos, que fue espectacular, y también empecé a conocer mucho más de cerca al obispo Robert Barron, que es también estadounidense, y él tiene como que su proyecto de Word on Fire tiene como que lo más importante para él es la evangelización en la cultura, ¿no? A través de la cultura también. Y eso a mí me pareció espectacular. Él, a sus inicios, cuando empezó este proyecto, hacía comentarios de películas, ¿no? Sí, sí, Y he visto cómo, algunos, bien ajá, interesantes, bien bonitos. súper interesante. Mm, Entonces, eso también me pareció, fue como otro cambio, fue como, bueno, esto que yo estoy estudiando no necesariamente tiene que estar separado de mi vida de fe, ¿no? Entonces, claro. ahí fue donde empezó a surgir como un querer unir esta parte tan importante de mi vida, que es la fe, la vida de fe, mi catolicismo, con mi amor por el cine, por las artes, por la belleza, digamos. Em, entonces, durante mi maestría empecé a como a pensar a futuro, pues sería muy bonito que desde lo que yo he aprendido, ¿no? Pueda aportar también pues, a mi iglesia, de cierta Mm, forma. Porque también es muy cierto, y es algo que a mí me parece muy triste, y es que hoy en día se ha perdido como ese, como que esa importancia que se le daba a hacer las cosas bellas para Dios, ¿no? Entonces, como que a veces uno entra a algunas iglesias modernas y no es que sean muy bonitas o no elevan como esa, sí, como esa alabanza desde la belleza. A veces uno va a misas y yo sé que esa no es la razón por la que uno va a misa, ¿no? La música, pero es cierto que una misa con una buena música, pues también como que a uno le Usted genera. me hace pensar en von Baltasar. ¿Sí lo conoce? ¿Ha leído Sí, algo? sí, señor, claro que sí, Que su trabaja teología mucho, estética, así es. sí, trabaja mucho sobre la belleza. Ujú, Lo bueno, lo bello,
lo verdadero, ¿no? verdadero. Así es. Dios es lo bueno, lo bello, lo verdadero, y esos son a su vez caminos para llegar a Él. Y sobre la razón, sí, Barron, uno de sus héroes, dice él, es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Ujú. Que es el que incorpora la filosofía propiamente a la teología y al camino de la iglesia, al camino de la fe. Es Santo Tomás de Aquino el que toma a Aristóteles especialmente y los planteamientos y las ideas de Aristóteles y las va digamos, a sacralizar, a bendecir, a demostrar que tienen una razón y un sentido esa búsqueda de la verdad a través de la razón Ujú. de Aristóteles. Pues ahí está hablando usted de lo verdadero en la razón, ¿cierto? Sí. De lo bello en las artes. Ujú. Le faltaría hablar de lo bueno. Esperemos a ver si aparece lo bueno. ¿Sí? Sí. Lo verdadero, lo bello y lo bueno. Ok, Sí. siga entonces. Palita, usted que usted es muy calladita y se nos escapa siempre. Como siempre la que habla cuando estoy yo se calla. No, pues yo en realidad estaba entretenida con lo que estaba diciendo Cata. Me parece chévere, pues de pronto que profundices más en ese concepto de belleza que sé que también ha sido la tesis, pero no sé si lo vas a vincular ahorita contando un poco el por qué te fuiste por ese lado. Sí, pues bueno, como dices, digamos, como María Paula nos conocimos haciendo una maestría en teología, entonces En la ahí sabana. en la Sabana, sí, señor. Entonces, después de que la pandemia me trajo otra vez a Colombia, pues se me dio esta oportunidad que yo tomé como un regalo de Dios porque en verdad lo que yo quería era hacer como un curso para seguir aprendiendo, para pues no perder como ese alimentar, ¿no? Como ese conocimiento de doctrina, fe y demás. Pero se abrió ese camino de hacer esta maestría en teología en la Sabana y digamos que desde que entré, pues ya tenía la idea de querer unir, pues mi amor por las artes y pues la fe católica con la que crecí, ¿no? Entonces, pues como trabajo de tesis, entonces, pues yo quiero hablar de eso, ¿no? Como la belleza, cómo la belleza se vuelve ese camino también hacia Dios, ¿no? Porque hay veces que, como bien decías, está esa visión de la verdad, el bien y la belleza como caminos de acercarnos a Dios, pues porque Él mismo es el bien, la verdad y la belleza. De lo bello, sí. Entonces, y lo bueno, ajá. Pero hay veces que cuando uno habla con la gente, ¿no? Y uno queriendo evangelizar, porque además esa es la misión que Jesús nos dejó a todos los cristianos, de evangelizar, llevar la buena noticia a los demás. Entonces, a veces cuando uno se aproxima desde lo bueno, en especial hoy en día, es como, mira, te va a mostrar qué es bueno y qué es malo, ¿no? Digamos que a veces he recibido un poquito como, venga, usted no es quien, en especial en esta época que es tan relativista y que lo que yo pienso es bueno para mí y entonces nadie me lo toca, ¿no? Y así parecido pasa con la verdad, ¿cierto? Decir que es mi verdad y tu verdad. Entonces, hay veces que es un poco rechazado de cierta forma. Pero yo sí creo que la belleza es un lugar en donde nos podemos encontrar, ¿sí? Porque yo siento que hay un anhelo de belleza en todo ser humano, ¿no? Entonces, pienso que es un camino que de Bueno, pronto... yo diría, hay un Ujú. anhelo de belleza, sí, hay un anhelo de verdad, Sí, exacto. sí, y hay un Y anhelo de de bien. bondad también, es Mm, decir, porque nos has hecho para ti, nuestra alma está inquieta hasta que descansa en ti, dice así es. San Agustín. En ese sentido, los tres son caminos. Ujú, Sí, yo entiendo lo que usted quiere decir, Catalina, en el sentido de que la gente puede, hoy en día, puede mm, ser más abierta, más tocada por la belleza, por lo bello, que por la verdad. De todas maneras, hay que entender que ese relativismo no es más que una forma de eso. idolatría, ¿no? Sí.
Ese es precisamente el corazón del pecado original. El pecado original, ese no tomar el fruto del bien y del mal, es cuando el hombre decide tomar el fruto del bien y del mal, es cuando decide yo decido lo que está bien. A eso se refiere, no estamos hablando de manzanitas, porque además la manzana nunca aparece en la Biblia. El fruto, el cuento de Adán y la manzana nunca aparece en la escritura. Ese es un desarrollo posterior ahí que termina siendo una manzana. Había podido ser un durazno, había podido ser una papaya. Sí. Cualquier cosa, porque no es eso, ¿no? Es el hecho de pretender que yo puedo definir la verdad a mi manera, que yo puedo definir lo bueno y lo malo a mi manera. Definir lo bueno y lo malo es algo que produce un horror en el mundo. Cuando yo defino lo que está bien, lo que está mal, y es lo que estamos viendo, un mundo que se destruye a sí mismo. Ahora, yo diría, ¿no? Cuando uno ve fotos volviendo a su tema para que pueda seguir, cuando uno ve fotos, por ejemplo, de una festival de esos del orgullo gay, lo que uno ve es horriblemente feo. No es feo, es horriblemente feo, porque hay veces que, digamos, los hombres que se vuelven mujeres lo trabajan y lo decoran bien. Sí, hay unos muy bonitos o bonitas, o como se quiera decir. Sí. Pero ya el grupo y la cosa es estéticamente feo, ¿no? Un drag queen es una cosa horrible. Sí, esas mujeres con barbas y cosas de esas son feas, feo, sinceramente feo. De manera que yo creo que el ataque y defensa, ¿no? Tiene que ser en los tres campos. Hay que Sí, de defender la acuerdo. verdad, hay que defender la bondad, qué es bueno y qué no es bueno. Hay que ser claro y definido, ¿sí? Ni los fornicarios, ni los adólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos entrarán en el reino del cielo, heredarán el reino del cielo, ¿sí? Eso hay que ser claro. Hay una moral que tenemos que comprender y vivir. Entonces, si bien yo estoy de acuerdo con usted en el camino que usted toma para acercarse a la gente a través de la belleza, creo que los otros dos no se pueden descuidar. Sí, pues espero no hacerlo porque tal cual como usted dice, pues van conectados, ¿no? Van conectados y además, pues ojalá, o sea, la meta es que también uno lleve a la otro, ¿no? Entonces que la belleza me lleve a la verdad al bien, el bien a la belleza y así sucesivamente. Como lo de los drag queens. Si esto es tan feo, no debe ser verdad. Sí, sí, Si un sí, festival exacto. del orgullo gay es tan feo, no debe ser verdad lo que ellos proponen, porque si no sería bonito. Y no es bueno, exacto. Y no es bueno, además Entonces, no es bueno, ¿no? sí, entonces sí, yo creo que están totalmente entrelazadas. Digamos que por mi parte, mi razón es porque yo amo el arte, porque me gusta también, bueno, digamos como ese camino de ver las cosas también diferentes, ¿no? Entonces, y ya explico un poquito a qué me refiero con eso. Entonces, pues como María Paula decía, digamos que ahorita, pues el proyecto que estoy iniciando se llama La Ruta B, que es la Ruta de la Belleza, que es una propuesta de cómo cambiar la perspectiva, ¿no? Como la perspectiva de esta visión, por lo menos que a veces se tiene, de desesperanza, de que todo es terrible, de que todo es horrible, ¿no? Porque es muy fácil, en especial hoy en día con todo esto que está pasando, de decir como no, ya, esto está todo mal, entonces empaque y vámonos, básicamente, ¿no? Entonces, y eso puede llevar a Empaque y vámonos. ¿Para dónde? No, pues sí, pues uno quisiera, pero aún así Dios nos mantiene acá, porque yo creo que Dios alguna nos vez... mantiene acá, pero si llegado el caso, que eso es a donde llegan, Sí, digamos, los que en cierta manera yo admiro, los filósofos existencialistas, terminan en un empaque y vámonos. sí, Si venimos de la nada,
y vamos hacia la nada, ¿qué somos? ¿Qué más? Somos nada. Eso le decía yo a un hermano mío un día, mire, usted dice que venimos de la nada y que vamos hacia la nada, pero nada puede producir algo que no tenga dentro. Entonces Sí. la nada solo puede producir nada. Entonces usted es nada. Se molestó un poco, ¿no? Usted me está diciendo que yo no soy nada. Le dije, no, le estoy analizando las consecuencias de su pensamiento. En ese momento, ¿para dónde nos vamos? ¿A dónde se puede ir el hombre? Sí, ahí aparece el suicidio. Acabamos de ver un caso que me parece casi aberrante de este muchacho, Javier, no creo que el apellido es hincha de Millos y no sé qué, pero la exaltación del suicidio asistido. Van 700 personas en Colombia. La exaltación de una barbaridad, una atrocidad, de un autocrimen. Y yo lo digo así porque yo fui víctima de eso mismo. Yo a los 20, 19 años de edad salté por un balcón del 10º piso. De manera que yo soy víctima del suicidio, no asistido, simplemente el suicidio. Eso es una atrocidad, las consecuencias de eso, y en todos los órdenes. Eso, uno no sabe a dónde fue a dar ese muchacho y qué está viviendo ahora. Sí, y eso es una realidad que hoy en día lo viven muchas personas también. Ese llegar a ese punto de ya, esto no tiene sentido, ¿no? Yo también, incluso estando en Estados Unidos cumpliendo mi sueño de estudiar cine y demás, tuve también una crisis de depresión. Gracias a Dios, él no abandona y pues me ayudó a través de ese tiempo, pero algo que sí pude vivir porque yo, pues por amor a Dios y en conciencia de que la vida es un regalo de Dios, pues no sería capaz de quitarme la vida, y también pensando pues en lo que sufrirían mis papás y mi familia y demás. Pero sí llegué a un punto a decir como, Señor, ya llévame, o sea, no le encuentro más camino a esto, llévame y ya, literal, apague y vámonos. Apague y Pero vámonos. El problema de apague y vámonos es que no hay a dónde ir. sí, Solo entonces, tú tienes palabras de vida eterna. Le sí, dice Pedro al Señor cuando el Señor está explicando la Eucaristía y la gente no comprende y no, este tipo que está hablando, que el que come de mi carne y bebe de mi sangre vivirá para siempre. Este tipo se volvió loco. Esto no es aceptable. Y le piden la explicación y él insiste. ¿Sí? Él insiste en el punto, el que come, lo cual quiere decir que ese elemento, la Eucaristía, es algo inmenso, algo que no alcanzamos a comprender ni a descubrir cuando el Señor no dijo, no, pues pongámoslo a un ladito y sigamos con las otras cosas. No, es algo fundamental en el camino del discípulo. El comer la carne y beber la sangre del Señor es fundamental. Y se le va a la mayoría de los discípulos, se le van y pues él no quería que fueran, pero no cambia su discurso para atajarlos. sí, al revés les dice como si ustedes se quieren ir también váyanse. Y ustedes también se van a ir, le dice a los apóstoles. Y Pedro le contesta, pero ¿quién más tiene palabras de vida eterna? Díganme, ¿quién más que no sea Jesucristo tiene palabras de vida eterna en este mundo? Sí. ¿Quién más? ¿Dónde encuentra uno palabras de vida eterna? ¿Dónde encuentra camino de vida eterna? ¿Dónde encuentra una respuesta a esa profunda sufrimiento que trae la vida finalmente y a esa profunda desesperación que anida en el corazón del hombre cuando se vuelca solo sobre sí mismo? Sí. ¿Quién más, Señor, tiene palabras de vida eterna? Siga, Cata. Sí, entonces pues, pues al vivir ese momento, tal cual, esa fue en parte la respuesta, ¿no? Pues mi reacción fue ir al Santísimo, ir a la Eucaristía y llorarle a él. Yo, a muchos amigos que vienen... pero lloró. No, pues claro. Finalmente se quebrantó. Sí, ya, ahora que sí. No se quebrantaba, no, y desde entonces hay que me paren.
Ajá, se quebrantó, Sí, muy sí, bien, sí. No, muy después bien. de esa vivencia, en verdad, y a mí a veces me pasa en misa, incluso como que uno de Y ve, conmoverse. quizás era lo que sus amigos de la renovación carismática estaban viviendo y usted los consideraba como melodramáticos y estaban viviendo eso que usted ahora vive. Sí, pues sí, yo los veía también Parecidos, no como un sé. anhelo, ¿no? Pero Ujú, sí, sí, entonces, pero entonces digamos que una de las cosas que Dios me dijo, no audiblemente, porque digamos que mm. yo nunca he tenido ese audible como, hija, haz esto, lo otro. No, nunca me ha pasado, Dios no pero tiene boca, Dios no habla así, Dios no sí. habla así, ¿no? Pero sí eso que Dios le habla a uno al corazón, ¿no? Mm, Entonces, a mí básicamente me di pues, y fue en el silencio también, ¿no? Porque en esos momentos oscuros uno hasta a veces como que lo único que ve es oscuridad y silencio, pero en ese silencio y en esa falta de respuesta a mi oración de llévame, fue como un decir, tú estás ahí porque yo te quiero para algo. Y puede que yo en este momento aún no lo tenga 100% claro, pero sé que porque tengo vida y porque estoy en este mundo es porque Dios quiere algo de mí, ¿sí? Entonces, digamos que también de ahí surge ese cambio de perspectiva, ¿no? En ver la vida de otra manera, de verla con agradecimiento, con el reconocimiento de que todo es un regalo, ¿no? Y por eso, y en esa conciencia de que yo vivo agradecida porque todo lo que recibo es un regalo, veo la vida con unos ojos diferentes, de agradecimiento, de deleitarme en todo lo bello que Dios me da día a día, ¿no? Entonces yo ahora puedo ver un amanecer y es como, wow, Dios, eres increíble, qué cosa tan bella, tan bonita, y vamos con toda por este día, ¿no? Porque Dios también a uno le cambia esa perspectiva y eso es lo que, pues, en parte quiero compartir también a través de este proyecto. Proyecto Ruta B. Así es. Está en Instagram y en dónde más, en todas Por las... por el momento en Instagram, vamos Ok, pasito a pasito. Me encantará y más adelante hacer videos. Digamos que en parte el proyecto de mi tesis también es cómo buscar unir esa teología estética, ¿no? De esta comprensión de Dios como la belleza con la parte audiovisual de mi carrera, ¿no? Entonces poder hacer documentales o cortometrajes, también sí, Sí, con eso. hay uno que pues muy, está haciendo, ¿no? Sobre esta iglesia en Pasto, la de las Lajas. Sí, digamos que pues el principal, digamos que en el que estaba trabajando es sobre la obra, pues yo la llamo obra porque la considero una obra de Dios, ¿sí? Que es la imagen de Nuestra Señora de las Lajas en Pasto. sí, no la conozco. Es He visto muy... fotos muy bellas, Ujú, un lugar muy especial, da la impresión, pero yo no conozco Pasto, llegué hasta Popayán, mm. pero no conozco Pasto. Sí, pues Mm. es muy bonito porque pues hay debates en cuanto a esta imagen, ¿no? En cuanto al origen de la imagen, todavía es como debatido, pero sí es cierto que se han dado muchas, como que se ve la acción de Dios en los milagros que se han hecho. eh, ¿En qué sentido es debatida la imagen? pues está la tradición de que dice que la imagen apareció, ¿sí? Como que se le considera una aparición como la de Chiquinquirá, perdón, como la de Guadalupe, perdón, como la de Guadalupe. Eh, Pero, a ver, no conozco la historia de la imagen de Nuestra Señora de las Lajas, cuénteme un poquito. ¿Apareció, es una pintura o es es, una escultura? es una pintura que está Mm, pintada en la roca, ¿sí? En una roca laja, por eso se le llama, que por es eso una Nuestra Señora roca, de las Lajas. exacto, La pero laja es, sí, es la es como una piedra como lisa, plana, sí, la piedra sí, plana que gris que se mm, va, sí, sí, ¿cómo es que se exacto, la llaman? Esas se usan para pisos, se ujú. usan. Mm. Sí, entonces pues la historia cuenta de una indiecita llamada María Munes, Pues ahí un poco como la Nuestra Señora sí, de Guadalupe,
Sí, exacto. Diego, Sí, exacto. Ella que se le aparece copiaron a o cómo es los la más historia, se simples, copiaron de los mexicanos. a los chiquitos. Sí. ¿Ah? Entonces, esta indiecita cruzaba como que una parte de esta, de esta parte de Pasto, pues Ujú. era el camino como de Pasto a Ipiales o algo así, es que ya no me Mm. acuerdo exactamente, Pues pero Pasto y Piales son cerca, por ahí. exacto. Entonces hay como un río que pasa por ahí y esto está casi que en el acantilado del río, más o menos. Ahí es donde está la iglesia que es espectacular. Pero entonces ella pasaba por ahí y había una tradición indígena que decía que por ahí se escondía el demonio, algo así. Entonces ellos le tenían mucho miedo a ese lugar. Pero entonces, por una lluvia que la cogió por ahí, le tocó resguardarse dentro de una de las cuevas de esa parte. Y ella cargaba a su hija, que era sordomuda, en la espalda, en el camino. Pero entonces resulta que cuando llegó a esta cueva, pues asustada como estaba por lo que se hablaba de que en ese lugar estaba el demonio, pues estaba súper asustada y escuchó a la niña diciendo, mira, mira mamá, el niño me llama, algo así, Ujú. ¿sí? Y pues eso la sorprendió, no sé qué, y salió pues corriendo de ahí, ¿no? Luego volvió a tener otra aparición en la que ella veía a su niña jugando con el niño Jesús, ¿sí? Y la niña le decía como, mira mamá, la mesticita y el mesticito que quieren hablar conmigo, ¿sí? Algo así. Entonces, primero pues se da el milagro de que esta De que niña ella hablara, hable. ajá, y, pero pues lo más impresionante fue que después, un tiempo después de que esto pasara, ella no se lo contó a nadie, pues porque ¿quién le iba a creer? Pero después de un tiempo, la niña enfermó gravemente y murió y ya estaban preparando su funeral y ella, pues en un desespero de que pues, era su tesoro, la cogió en brazos y se fue corriendo a donde había tenido estas apariciones y le rogó a la Virgen que curara a su hija. Y la hija, pues, vuelve a la vida. Entonces, Ujú. cuando ella regresa al pueblo y todo el mundo se da cuenta que ella está viva, pues dicen, pues, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? Entonces, ahí la indiecita explicó, no, es que esto pasó, esto otro, y fueron todos, y cuando llegaron estaba la imagen en la piedra, ¿no? Y Mm. le preguntaron, ¿y quién pintó esto? Nadie confesó de haberlo pintado. Entonces, ahí empezaron a construir pues una chocita y ese se volvió el lugar de, como, de Hoy- adoración y de Y hoy en día reverencia. es una catedral, es inmensa, ¿no? Y hoy en día, ajá, si no estoy mal, es una basílica. Es una basílica. Una basílica. Y Bien. es preciosa porque como esa imagen no se puede retirar Mm. porque está en la piedra y si se intenta retirar pues se daña. Es barata. Entonces construyeron la iglesia contra la montaña. Entonces está Ah. como sostenida en el abismo, lo cual también Mm. es una obra arquitectónica también súper, súper interesante. Va a tocar ir. No conocía la historia de Nuestra Señora de las Lajas y tal vez por eso nunca tuve la inquietud. Cuando fui hasta Popayán no era creyente, no tenía esa inquietud. Me imagino que si hubiera sido posteriormente habría ido. Muy especial, me parece muy especial. Me parece además Mm, la leyenda misma de una intensidad tan grande, pues como la de San Diego en México, o más, diría uno, ¿no? La mm. experiencia de que vuelve la vida, diría uno que es más grande la, la experiencia, la leyenda, no sé. Sí, Ok. sí, muy bonito. Ujú. Sí, yo conocí esto por estar viendo una conferencia de un sacerdote gringo sobre la historia del rosario. Ujú. Entonces fue muy chistoso porque cuando llegó y empezó a decir eso y yo no tenía ni idea que eso estaba aquí Ah, en Colombia. el gringo empezó a hablar El de la... gringuito, De, sí.
en Nuestra Señora de las Lajas, que Sí, van. Qué sí, especial, qué curioso. sí. Entonces desde ahí pues quedé enamorada también de esa imagen, entonces eso también inspiró el querer como hablar un poquito más de estas cosas que a veces uno desconoce estando casi que al lado, Mm. pero que también le inspiran a uno como asombro, ¿no? Que también es importante. Inspira asombro, inspira muchas cosas. Esa historia, esa leyenda inspira muchas cosas, muchas. Gracias, Catalina, por contarnos esa historia. Me parece que para mucha gente va a ser bien interesante. Es un tema súper interesante ese. Sobre todo en esta época, ha bajado un poquito, ¿no? Pero hace un tiempo había apariciones de la Virgen en cada esquina, ¿no? Los cuales, yo tengo un amigo que yo lo conocí en la Renovación Carismática, Rafael Arango. No sé si lo conocen. No me suena. Ok. Ahora le termino la historia. No es muy positiva la historia finalmente. Rafael era un banquero importante, primer presidente del Banco de Trabajadores, después Banco Popular, un banquero de alto vuelo. Y en una experiencia, en un congreso carismático, si no estoy mal, en México, tuvo una experiencia muy fuerte. Y entonces, pues poco a poco fue dejando todo. Claro, él era casado, tenía creo que 3 hijos. Y finalmente dejó a los hijos, dejó la familia. Entiendo que se fue para un encuentro en Argentina o algo así, durante 3 meses y dejó la familia ahí. Yo lo conocí por esa época, una persona muy cálida, muy amable. Recuerdo que el primer partido de fútbol en colores lo vimos en la casa en el 78, 1978, porque la televisión a color la llevaron para el Mundial del 78, ¿no? A Colombia. Llegó para el Mundial del 78. Y Rafael, después volví a tener contacto con él, estaba dedicado a las apariciones, a la cantidad de los miles y miles de apariciones que hubo una no sé dónde, no sé, por todas partes. Compraron un bus con el grupo y se iban a todas esas apariciones, un poco a raíz de lo de Medjugorje y todo eso, ¿no? Entonces, por todas partes de apariciones. Y ya a mí eso no, un momentico, esto no. A ver, ¿qué nos dice la iglesia? ¿Qué nos dice la iglesia? Bueno, la iglesia reconoce alguna y otra no. Las grandes Lourdes, Fátima, no sé. Finalmente vine a saber de Rafael, hoy en día es parte de una emisora de televisión. ¿Cómo se llama esa? Pero son de estos sedevacantistas. ¿Sabe qué son los sedevacantistas? Sí, creo que entiendo un poco que como que dicen que el Papa no es el Papa, Dicen que básicamente. el Papa no es el Papa, dicen que la Iglesia tiene validez hasta Vaticano II y a Ujú, partir de Vaticano II todos son antipapas. Y el Concilio Vaticano II no es un concilio verdadero y hay que regresar a la liturgia ujú, latina, a la liturgia en latín y al, ¿cómo se llama? Latinus Ordus, no sé qué, ujú, de Trento y etcétera, etcétera. Por eso le digo que no tiene un final muy bonito. Habla horrores del Papa. mm. No me acuerdo cómo se llama el programa de él, pero cuando lo he visto sale uno un poquito como lo que usted dice, ¿no? Lo bello, lo bueno y lo verdadero. Oír uno hablar a Rafael no es bonito, es feo. O sea, no creo que lo que diga sea verdad, a pesar de haber sido un amigo cercano en algunos tiempos. Ok, siga, Catalina. Palita, como siempre, cuando quiera hablar, hable. A mí me gusta hablar y entonces me pongo a hablar y usted se queda calladita. Hable cuando necesite. Cata, siga usted entonces, que es la invitada. Bueno, no, entonces digamos que ahorita en eso estoy, ¿no? De querer llevar también eso que Dios me ha permitido como vivir eh, y de conectar también, digamos que hay un punto que también propongo en mi tesis y es conectar como el camino
pues yo lo llamaría como el camino de la belleza, que es como lo que propongo, y el camino al amor, ¿no? Entonces conectar la La belleza ruta con B el y la amor. ruta A. Ok, le voy a Sí, hacer una propuesta. Eh, claro que sí. la ruta B con la ruta A. Le voy a hacer una propuesta porque ya nos hemos alargado. Le voy a proponer que hagamos una segunda sesión, entrevista, lo que sea, y la trabajemos, ya sabemos quién es usted, conocemos un poquito sus antecedentes, hablemos un poquito de su proyecto, de la ruta B y de la ruta A. Sí, La ruta B y la ruta A, difícil. El sí, amor es sí, fácil hablar de él, es difícil vivirlo, es todo un compliqué, sí. Por eso pero también es una ruta, ¿no? Porque se camina paso a es una paso. ruta. Sí, conquisten la vida eterna, decía esta mañana San Pablo en carta a quién era, Paula, en la lectura, Timoteo. Sí, conquisten la vida eterna, conquisten como quien conquista una fortaleza, conquisten la vida eterna. Ok, entonces le propongo eso, si usted está de acuerdo y nos habla de su proyecto más extensamente, con eso le sirve para promoverlo. No tenemos mucha audiencia nosotros, pero algo podemos aportar, me imagino. No, Ok, claro, súper Palita, usted, agradecida. Palita. Sí, no, pues de eso que usted dice, sí, ahorita no es que tengamos mucha audiencia, pero sí, pues cuando uno empieza es chévere sentir ese apoyo de otra gente que de pronto ya ha tenido un recorrido. Y bueno, pues tú ya has estado en la parte de atrás de Levantando el Velo y me parece chévere como pues saber que Levantando el Velo también apoya pues proyectos e iniciativas de evangelización, ¿no? Y que la idea es que podamos trabajar juntos para pues para de todas las maneras llevar este mensaje que queremos llevar y levantar el velo pues también hacia la belleza, porque es otra manera de... Hacia lo bello, lo bueno, lo verdadero, hacia el amor, Así es. hacia el amor. Ok, entonces Palita, despida el programa. Bueno, pues gracias, Cata, por acompañarnos. Estaremos entonces en el próximo hablando más de la ruta B, qué es, cuál es la idea. Y pues que no se les olvide a todos suscribirse, compartirlo con sus amigos, pues seguir la cuenta de Instagram para empezar a promover y compartir también todo lo que nosotros vamos haciendo para que esto vaya creciendo y podamos trabajar cada vez y llegarle a más personas. Entonces, Muy gracias. bien. Esto Vale. es Levantando el Velo, María Paula Gallegos, Catalina Barragán, Antonio Torres. El Señor los bendiga a todos. El Señor les dé una buena ruta de amor, de belleza, de verdad y de bondad. Y nos vemos en el cielo. Si te gustó el video dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.